Bienvenidos. ¿Cómo podemos obtener datos de una hoja Excel para agregar a nuestro modelo de datos o para agregar a nuestro archivo de Power BI? Ya hemos visto en la semana anterior cómo podemos obtener datos de un archivo CSV, es decir, un archivo que está separado por comas, ¿cierto? Donde cada coma significa el inicio y el final de una determinada columna. Pero usualmente vamos a encontrar que vamos a trabajar mucho con los archivos de Excel. Ahora, todos los archivos de Excel no se trabajan de la misma forma ni se encuentran en el mismo lugar. Y para saber cómo vamos a incorporar un archivo Excel a nuestro archivo de Power BI, tenemos que hacernos dos preguntas principales. La primera, ¿dónde se encuentra el archivo? ¿Se va a encontrar en nuestra propia computadora o es un archivo que vamos a colocar en algún tipo de servicio que se encuentre en la nube? Por ejemplo, podemos colocar nuestro archivo de Excel en un Google Drive o podemos también incorporarlo a un Microsoft OneDrive, ¿cierto? Que son estos servicios de almacenamiento que nos permiten colocar archivos en una nube, ¿cierto? Y a esto tiene que ver nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se va a actualizar el archivo? ¿Este archivo va a ser actualizado solamente por mí o va a ser actualizado de forma colaborativa con otras personas, a quienes les voy a dar permiso para acceder a la hoja de Excel en la cual voy a trabajar? Y esto va a determinar la forma en que vamos a obtener los datos de esa hoja Excel en particular. Por ejemplo, cuando obtengo datos de Excel que se encuentran desde mi computador, se encuentran en mi PC, en mi laptop, en el dispositivo que yo tenga, lo único que tengo que utilizar es el botón de obtener datos de Power BI y seleccionar archivo Excel. En ese sentido, lo único que se va a abrir, lo único que vamos a ver es este pequeño menú donde nos buscan o nos solicitan indicar la ruta de acceso de los directorios en los cuales se encuentra el archivo de Excel que quiero agregar a Power BI. Y aquí solamente estoy utilizando como un ejemplo la propia base que vamos a utilizar para nuestro caso dirigido. Y con eso se logra obtener la data. Pero ¿qué cosa ocurre si es que mi archivo de Excel se encuentra, por ejemplo, en un servicio de nube como Microsoft OneDrive? Para esto, tenemos que no utilizar la opción de obtener datos de una hoja de Excel, sino obtener datos desde una web. Porque este archivo que se encuentra situado en OneDrive, podemos acceder a él a través de una ruta web. Ahora, la ruta web no va a ser específicamente la que nos va a salir en nuestro visor, donde usualmente agregamos la dirección de una página web, sino que tenemos que acceder a ciertas propiedades del archivo. Por ejemplo, si accedo a mi archivo a través de OneDrive y hago clic en propiedades, voy a encontrar este menú que indica ruta de acceso. Y al costadito de la ruta de acceso va a aparecer un icono como de dos hojitas, ¿cierto? Que me van a permitir copiar la ruta de acceso directo hacia este archivo. Y es esta ruta la que voy a colocar como URL de la web a la cual voy a generar la conexión para obtener los datos. Caso similar ocurre en el caso de que esté utilizando Google Drive o un Google Sheets, o un Google Sheets que se encuentra almacenado en Google Drive. De la misma forma, no voy a utilizar la opción de obtener datos desde un archivo de Excel, sino que voy a obtener datos desde una web. Esta web, esta dirección web, la voy a obtener a través de la opción de publicar mi archivo en la web. Y esto lo voy a acceder a través de ingresar al archivo en Google Drive, va a abrir una consola de Google Sheets y ahí voy a colocar archivo, compartir, publicar en la web. Una vez que sigo estas indicaciones, me va a aparecer un pequeño menú donde me va a permitir publicar en la web, pero debo ser muy preciso en indicar de que quiero publicarlo como un archivo de Microsoft Excel, que es la tercera ventanita que pueden ver en la PPT. Una vez que he indicado que quiero publicar todo el documento como un archivo de Microsoft Excel, le voy a dar clic a publicar y voy a obtener la URL que debo agregar a mi ruta web para generar la conexión.
¿Por qué es necesario tener en cuenta estos aspectos? Principalmente porque hay una diferencia bastante grande entre obtener un archivo de Excel desde mi PC a obtener mi archivo de Excel desde un servicio web que se aloja en una nube. Si lo obtengo desde mi PC, solo puedo actualizar la data desde mi PC. Es decir, yo voy a ser la persona encargada de modificar o actualizar o agregar más data a mi archivo porque nadie más va a tener acceso, solamente va a tener un lugar en mi disco duro, ¿cierto? Y además no voy a poder programar actualizaciones automáticas en el cliente web de Power BI. Desde el servicio web, como una nube, como un Google Drive o como un OneDrive, puedo dar oportunidad de que cualquier persona que tenga acceso al archivo pueda actualizar la data desde cualquier PC. Además, voy a poder programar actualizaciones automáticas desde el cliente web porque la ruta de enlace que justifica la conexión que estoy formando nunca va a cambiar, siempre va a tener la misma dirección web. Mientras que el acceso desde mi PC puede tener una ruta de directorios, una ruta de carpetas que no es replicada en cada PC de cada persona que va a abrir mi archivo de Power BI. Entonces, al tener una dirección fija, voy a poder indicarle a Power BI que genere actualizaciones automáticas, siempre tomando como referencia esa dirección fija. Hay otras formas de generar actualizaciones automáticas si utilizo archivo desde mi PC, pero implica la instalación de algunos complementos adicionales a Power BI y la necesidad de que mi computadora esté prendida las 24 horas del día. Por eso no funciona mucho si es que lo trabajamos de forma local. Quizás en una organización que tiene un equipo de IT y tiene servidores que funcionan todos los días sin apagarse, esto podría ser una opción. Pero claramente nos conviene trabajar desde un servicio web si es que queremos que nuestro reporte y nuestro modelo de datos pueda ser actualizado de forma automática. Dentro de este curso, o las semanas de este curso, vamos a trabajar principalmente con archivos, pero me parece importante que sepamos cómo generar conexiones que están vinculadas a servicios en la nube. Les voy a mostrar cuáles son los distintos tipos de join o de combinación que tenemos a disposición cuando utilizamos Power Query. Los tipos de join nos permiten combinar dos o más queries mediante una o más columnas llave, es decir, columnas o variables que ambas queries o ambas bases de datos o ambas tablas comparten y que les permiten conversar entre sí. Seleccionar el tipo de join adecuado debe respetar mis objetivos de análisis. Y eso lo vamos a ver a continuación. El primer tipo de join que vamos a evaluar es el join de externa izquierda. En este caso, imaginen que tenemos dos queries que vamos a incorporar a nuestro archivo de Power BI y que vamos a analizar en Power Query. Primero tenemos un query A que incluye la tabla con un código numérico y el nombre de una persona en particular. Y el query B incluye un código numérico y el sexo de las personas a las cuales corresponde ese código. Si se dan cuenta, si quisiéramos unir ambas queries, la query A y la query B, vamos a tener como resultado, si utilizáramos un join de externa izquierda, que estamos agregando a nuestro query A las queries de B que logran calzar con la información que tengo en A. Es decir, el join de externa izquierda utiliza todos los elementos de A y los elementos de B que hacen match con A. Es por eso que solamente se incorporan los datos de B que hacen match con los códigos 1, 3 y 5. Como en el query A no existen los códigos 7 y 9, estas filas de la query B no son tomadas en cuenta. Nuestro resultado va a ser la tabla A con esta columna adicional que viene de la query B, pero solamente con valores donde calzan los códigos. En el caso del join de externa derecha ocurre lo contrario. Nos vamos a quedar con todos los elementos de la query B agregando a la columna de la query A que hacen match con mi query B. Por eso encuentro que tengo los códigos 1, 3, 5, 7 y 9 y solamente he podido agregar el nombre para los primeros tres códigos, 1, 3 y 5. Para los códigos 7 y 9 no hay nombre y se quedan con el valor vacío.
El join de externa completa lo que hace es incorporar a mi resultado final todas las posibles filas y combinaciones que existen entre mi query A y mi query B. Esto implica que se van a conservar primero aquellos códigos que hacen match en ambos queries, los queries de A que no tienen match en B y los queries de B que no tienen match en A. Hemos conservado todos los códigos más allá de si es que tienen los valores completos o no. El tipo de join interno lo que hace es tomar como resultado solamente aquellos códigos que están presentes en ambos queries. Por eso solamente termino con los códigos 1, 3 y 5 que tienen valores completos porque están presentes tanto en la query A como en la query B. El tipo de join anti-izquierda lo que hace es conservar todos los valores de la query A que no logran ser encontrados en la query B. Como ven, los códigos 1, 3 y 5 aparecen en A y en B. Solamente los valores del código 2 y 4 pertenecen únicamente a query A. Por eso es que el resultado es quedarme con estos y con un valor vacío con la columna que viene de B. Y finalmente, el tipo de join antiderecha lo que hace es conservar todas las filas de la query B que no encuentran match en la query A. Esos son los distintos tipos de join que vamos a encontrar al trabajar con Power Query cuando querramos unir queries. Esto es sumamente importante para tenerlo en cuenta, para saber cuál es el resultado que vamos a obtener dependiendo de cuál sea nuestra elección. El caso práctico que vamos a desarrollar en la semana 2 del curso tiene que ver con la base de datos de estudiantes. Lo que les voy a compartir a través del archivo que van a encontrar en la plataforma de Classroom involucra o incluye los datos de estudiantes de un curso de especialización. Se cuenta con información de asistencia y nota final de cada uno de esos estudiantes por el nivel del curso, el curso que han llevado, la sede en donde han llevado el curso, el horario y el aula donde han llevado las sesiones del curso. Además, se cuenta con información demográfica, en este caso va a ser de edad y de sexo de cada estudiante, y su código de matrícula. Por razones de respeto a la anonimidad, no vamos a ver nombres, pero se cuenta con suficiente información para analizar los resultados. Al final de este caso, lo que usted va a lograr es modelar los datos obtenidos en Power Query con nuevos tipos de transformaciones, aparte de las cosas que ya hemos visto que se pueden hacer en Power Query la semana pasada, vamos a evaluar algunas transformaciones adicionales. Por otro lado, vamos a aprender a gestionar los tipos de campos ya dentro del entorno de Power BI justo antes de nuestro análisis. Además, vamos a ser capaces de crear medidas simples y complejas con DAX, pero de forma introductoria. Y por último, vamos a ser capaces de crear, dar formato, agrupar y sincronizar algunos tipos de visualizaciones, en especial en el caso de los slicers. De esta forma, vamos construyendo mayores habilidades para construir nuestros reportes. Es importante que revisen toda la información de las semanas anteriores porque la información que les vamos a ir dando de forma de semana a semana es de forma acumulativa. Vamos a agregar sobre lo que ya hemos aprendido anteriormente. ¿Por qué este caso me parece importante? Porque a través de una base bastante extensa de estudiantes y sus notas y asistencias, vamos a ser capaces de analizar indicadores de forma bastante eficiente y simple. Esto tiene especial relevancia e importancia para aquellas personas que trabajan con el monitoreo de indicadores. Si quizás queremos construir algunos reportes o cuadros de mando que nos permitan hacer seguimiento a este tipo de indicadores. Así que los veo en los siguientes videos. Vamos a ver cómo podemos jugar con esta data. Vamos a darle una nueva mirada a los tipos de datos, pero antes quiero repasar con ustedes algo que hemos visto en el primer video de esta semana.
Como les comentaba, tenemos muchas formas de obtener información que viene de una hoja de Excel. La opción más práctica es obtener data de un archivo de Excel que se encuentra en nuestra computadora, para lo cual simplemente tenemos que hacer clic en este icono del libro de Excel. Pero si es que tuviéramos una hoja de Excel en un servicio de alojamiento que se encuentra en la nube, como OneDrive o Google Drive, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a obtener datos y vamos a seleccionar la opción web. Va a aparecer un pequeño menú en donde nos van a pedir una dirección web y vamos a ver dónde tenemos que obtenerla. En el caso de OneDrive, no podemos obtener simplemente el link que esté asociado a este archivo, sino que tenemos que hacer clic en esos tres puntitos, ir a detalles y obtener la URL que figura aquí. En ruta de acceso, en este icono nos permite copiar el enlace directo. Si estuviéramos, y eso es lo que vamos a colocar en nuestra dirección web. Eso nos permitiría generar el enlace directo con el archivo en OneDrive. Si utilizáramos un almacenado en Google Drive, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro archivo y vamos a ir a Archivo, Compartir, Publicar en la web. Vamos a seleccionar todo el documento, insertar como archivo de Microsoft Excel y vamos a ir a Publicar. Seguros que queremos publicar y ya tenemos nuestra dirección. Solo tenemos que pulsar Control C para copiar y colocarlo en Power BI. Ahora, sin embargo, para este caso vamos a utilizar la ruta inicial, es decir, simplemente vamos a seleccionar un archivo que se encuentra en nuestra computadora. Abrir nuestro archivo y vamos a ver que va a contener principalmente dos hojas: la hoja base y la hoja sexo. Vamos a seleccionar ambas y vamos a ir a transformar datos para iniciar nuestro complemento Power Query, ¿cierto? Es en este complemento en el cual vamos a desarrollar transformaciones que nos permitan limpiar y preparar la data. Vamos a esperar que cargue un segundito. Esperemos que mi computadora no explote. Tengamos un poco de paciencia y ok. Ya estamos aquí con nuestras dos tablas o nuestras dos queries. Cuando hablamos de los tipos de datos, tenemos que prestarle atención a lo que Power Query ya ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos analizar esto? Recuerden que tenemos nuestro menú a la derecha de pasos aplicados, donde Power Query nos va diciendo cada una de las cosas que ha hecho para importar la data. Primero ha seleccionado un origen, ha volcado toda la data de forma matricial, ha promovido los encabezados y automáticamente ha cambiado los tipos de datos para cada una de las columnas. ¿Cuáles son esos tipos que ha incorporado? Por ejemplo, a la variable o columna sede le ha dado un tipo de texto. A inicio, es decir, la fecha de inicio del curso, le ha dado un valor numérico entero. A curso le ha dado un tipo numérico entero también. A horario le ha dado un tipo de fecha y hora. A aula le ha dado un tipo de any, es decir, no asignado si se trata de una columna o una variable de texto numérica, simplemente le ha dado un tipo genérico que almacena cualquier tipo de data. Asistencia le ha dado valor numérico, sesiones numérico, nota numérica, nivel, sexo y edad, todos valores numéricos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en el caso del ID se trata de un código, ¿cierto? Pero no es un código en el cual vayamos a desarrollar algún tipo de operación numérica, por lo que no habría problema que le diéramos un tipo de texto, ¿no? Para eso solamente tenemos que hacer clic derecho en la cabecera, ir a cambiar tipo y seleccionar texto. Acá nos solicitan saber si es que vamos a añadir un nuevo paso o simplemente lo vamos a incluir en el paso que ya incorpora los cambios de tipo. Vamos a sustituir el actual para que simplemente incorpore este cambio, ¿cierto? En el caso de horario, se trata en realidad de un tipo de hora. No nos importa mucho la fecha, solamente nos importa la hora.
Es decir, es el horario en el cual se desarrolla la clase. En el caso del aula, tenemos valores numéricos, pero también algunos de texto, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, algunos salones no son números, sino que son S101, S207 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer que todo sea valores de texto. La asistencia es la cantidad de veces que ha asistido a las sesiones. La columna sesiones es la cantidad de sesiones que existe por curso, que siempre va a ser 18. La nota es un valor numérico que va del 0 al 20. El nivel es un código, es decir, no nos va a servir para hacer operaciones matemáticas, por lo cual podríamos incorporarlo simplemente como un valor de texto, pero por ahora lo vamos a dejar como numérico. Sexo lo vamos a dejar como numérico. En este caso, por ejemplo, 0 equivale a hombres y 1 equivale a mujeres. En el caso de la edad es simplemente un valor numérico, ¿cierto? Ahora, aquí hay una columna que me interesa bastante cambiar, que es la columna de inicio. Esa columna de inicio en realidad vendría a ser la fecha de inicio de la clase, ¿cierto? Para cambiar el nombre de la columna, simplemente he hecho doble clic izquierdo en la cabecera. Y quiero que esta fecha inicio tenga un tipo de fecha. Porque aquí, por ejemplo, podemos ver que se trata del 1 de enero de 2021. Vamos a ir a cambiar tipo de fecha y vemos que se va a generar un error. ¿A qué se debe este error? Power BI no está identificando de este número cuáles son los días, cuáles son los meses y cuál es el año. Entonces no está siendo capaz de generar un formato de fecha para este número que él considera simplemente como un número entero. Entonces, para poder aplicar un formato de fecha a lo que nosotros sabemos que es una fecha, vamos a tener que llevar a cabo algunas transformaciones utilizando las herramientas de Power Query y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En este momento vamos a aprender cómo podemos utilizar las herramientas de dividir y unir columnas para cambiar nuestra columna fecha de inicio de tal forma, transformarla de tal manera que Power BI pueda identificarlo con un formato de fecha. Para eso, lo primero que vamos a tener que hacer es dividir este número que a priori parece entero y vamos a dividirlo en años, meses y días. Si se dan cuenta, está ordenado de tal forma que los primeros 4 valores son el año 2021, los siguientes 2 valores es el mes, enero, y el último valor es el día, 1 de enero de 2021. Para poder utilizar la herramienta dividir, primero vamos a hacer que fecha de inicio ya no tenga un tipo numérico, sino que tenga un tipo de texto. Y ahora vamos a proceder a utilizar la herramienta dividir columna. Vamos a dividir la columna por el número de caracteres, pero en realidad también podríamos dividirlo si es que tuvieran algún tipo de delimitador, es decir, un carácter específico que nos marque la separación del inicio y fin de las columnas, o por posiciones, si es que se trataran de posiciones estandarizadas, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar la opción de número de caracteres. Queremos que separe primero los 4 caracteres que se encuentran más a la izquierda, porque sabemos que esto va a ser el año. Y queremos que lo divida en columnas. Vamos a ver que automáticamente Power Query ha separado estos números, ¿cierto? Nos ha dado los 4 dígitos que señalan el año y ha dejado el resto de dígitos en otra columna, pero también ha agregado automáticamente un tipo de cambio, de forma que esas 2 columnas ahora son numéricas. Esto no es algo que nos conviene, así que inicialmente vamos a borrar este paso para que se mantengan como variables de texto. Esto es importante porque me interesa que los 4 dígitos que quedan mantengan los 4 dígitos. Si lo cambiara de tipo de texto a numérico, lo que va a causar es que se coma este 0 y va a malograr mi operación de división. Ahora voy a seleccionar la fecha de inicio 2 y voy a dividir nuevamente la columna. Voy a por número de caracteres
y quiero separarlo extrayendo los dos caracteres que se encuentran más a la izquierda. Voy a aceptar y veo que ya ha separado estos dígitos por la mitad, ¿cierto? Dos para un lado, dos para la otra columna. También ha generado de nuevo el paso del tipo de cambio de texto a numérico, pero eso no es algo que nos interesa, así que lo vamos a eliminar. Y aquí vemos cómo ya tenemos tres columnas, una para el año, una para el mes y una para el día. Sabemos que este es día porque si seleccionamos evaluar todos los posibles valores, vamos a ver que van a aparecer muchos valores más allá del 1 de enero, ¿no? Quizás aquí, como se trata de una base de datos bastante grande, no vamos a encontrar todos los valores de día. Pero si han seguido las indicaciones que les he mencionado, vamos a tener ese orden: año, mes y día. Queremos ordenarlo de forma que primero esté el día, luego esté el mes y finalmente se encuentre el año. Incluso podríamos modificar las cabeceras. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar nuevamente esas tres columnas para que formen una fecha que se encuentre dividido, perdón, por los caracteres slash. Para esto vamos a seleccionar, utilizando primero la selección del día, aprieto Shift y voy hasta año, o puedo utilizar también Control para seleccionar individualmente cada columna. Primero día, aprieto Control, luego mes, y mientras me mantengo apretando Control también selecciono año, y voy a seleccionar la opción, a ver si es que la encontramos, transformar. Está la opción combinar columnas. En combinar columnas vamos a seguir la siguiente combinación. ¿Queremos un separador? Sí, queremos un separador, pero nosotros vamos a indicar cuál va a ser ese separador. Vamos a utilizar el carácter slash y el nuevo nombre de la columna que va a combinar esas columnas que hemos dividido va a ser fecha inicio. Había desaparecido anteriormente, ¿cierto? Vamos a ir a aceptar. Y ya tenemos nuestra fecha de inicio, tal cual el formato que nos interesa, ¿cierto? Esto sí es un formato, o ese sí es un tipo de valor que Power BI va a ser capaz de identificar como tipo de fecha. Y con eso ya hemos resuelto este problema. Nos importa mucho que las variables que incorporamos a nuestro modelo de datos tengan el tipo de dato correcto, porque eso va a determinar qué tipo de operaciones vamos a poder realizar con ellas dentro del entorno de Power BI, tanto en Power Query como utilizando DAX en el entorno de Power BI. A continuación, vamos a utilizar algunas transformaciones adicionales que Power Query nos permite utilizar dentro de nuestras consultas, nuestras tablas, nuestros queries, ¿cierto? Estos no necesariamente son transformaciones que van a tener implicancias en el caso, pero me parece importante que ustedes las sepan. Una transformación muy útil es la incorporación de nuevas columnas condicionales. Por ejemplo, si quisiéramos crear una columna condicional que indique si es que la persona ha sido aprobada o desaprobada en el curso en base a su nota, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a columna condicional. Nuevo nombre de columna será aprobado. Y si es que la nota es mayor que 10, vamos a darle como salida 1 de aprobado. ¿Sí? En esta base de datos, donde la columna nota tiene valores, o mejor dicho, no tiene valores perdidos, yo sé que todas las personas que sobren luego de codificar a los aprobados van a ser los desaprobados.
Por lo que podría colocar en esta sección que dice de lo contrario, un 0 y asegurarme que estoy codificando todos los casos posibles. Pero algunas veces nuestras bases de datos van a tener filas donde los valores se encuentren vacíos o nulos porque simplemente nuestra base de datos se encuentra incompleta. Para evitar caer en un error donde se etiquete de forma incorrecta los valores vacíos o nulos, voy a agregar una segunda cláusula donde de los valores restantes que no han sido etiquetados aún con el 1 de aprobado, voy a seleccionar que si es que la nota es igual o menor que 10, tendrá una salida de 0 que va a simbolizar desaprobado. ¿Sí? Voy a colocar y vamos a ver cómo coincide. Se dan cuenta que cada vez que el valor de la nota es mayor a 10, tenemos un valor de 1 para la columna aprobado. Cada vez que la nota es 10 o menos, tenemos un valor de 0 que indica desaprobado. Vamos a buscar más valores y vamos a ver cómo siempre coincide, ¿cierto? 5 desaprobado, 7 desaprobado, 19 aprobado, 18 aprobado. Significa que lo hemos codificado bastante bien. Si volvemos a nuestra columna condicional agregada aquí en ese panel de pasos aplicados, podríamos haber cambiado el resultado, ¿cierto? En vez de poner un den, es decir, si es que la nota es mayor a 10, entonces 1, podríamos haber agregado, entre comillas, aprobado. Y si es que la nota es menor o igual a 10, en vez de un 0, podríamos haber agregado desaprobado, ¿cierto? Y de esta forma, tendríamos el etiquetado correcto para nuestra base de datos, ¿cierto? Aquí voy a darle el formato de texto, que lo voy a colocar entre comillas, voy a colocar Enter, y vamos a ver cómo esto ha alterado la variable, ¿cierto? Vamos a ir a nota, y en vez de los valores 0 y 1, tengo los valores aprobado y desaprobado. Vamos a ver si coincide. Vamos a ver que nuevamente sigue coincidiendo, ¿cierto? 19 es aprobado, 9 es desaprobado. Entonces, hemos etiquetado correctamente esta variable nota, de acuerdo a si la condición es de alumno aprobado o desaprobado. Vamos a utilizar un cambio de tipo a texto y listo. La otra función que me interesa compartir con ustedes es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero reemplazar algunos valores en particular dentro de una columna? Por ejemplo, las tres sedes con las que estoy trabajando son San Miguel, representado por SMI, La Molina con LMO y Miraflores con MIR. En vez de tener este tipo de iniciales, yo simplemente puedo reemplazarlos por el nombre completo. Por ejemplo, SMI, voy a hacerle clic derecho al valor SMI y voy a colocar reemplazar los valores y voy a reemplazarlo con San Miguel. Y he reemplazado automáticamente todos los valores SMI en mi columna sede. Voy a hacer lo mismo con LMO, donde LMO es La Molina, y con MIR, que es Miraflores. Esto resulta particularmente útil cuando quiero darle un nuevo valor, por ejemplo, a valores nulos, valores vacíos, si es que yo quiero agregar, etiquetarlos de alguna manera dentro de mi base de datos. Por ejemplo, en el caso de mi variable sexo, a los valores 1 podría reemplazarlos con la palabra mujer, pero para eso primero voy a tener que convertir ese código en, eh, en un tipo texto, ¿cierto? Puedo reemplazarlos por mujer cuando es 1 y hombre cuando es 0.
Entonces, tiene cierta utilidad el poder reemplazar directamente algunos valores dentro de una determinada columna. Y finalmente, puedo transformar mi tabla de forma que agregue los valores, los agrupe para darme algún subtotal que sea particularmente interesante para mí. Esto lo voy a realizar a través de la opción agrupar por. Cuando utilizo la opción agrupar por, yo prefiero siempre utilizar el uso avanzado de la herramienta. ¿Por qué? Porque me permite agrupar por más de una variable de agrupación. En este caso solamente voy a utilizar una variable de agrupación que va a ser CD. Y voy a generar dos agregaciones. Primero, un recuento de las filas que cuando son agregadas, es decir, voy a contar todas las filas que están vinculadas a cada una de las sedes, es decir, el total de estudiantes o matrículas que han tenido durante el tiempo que incluye la base de datos. Pero también voy a agregar el promedio de la edad. Eso voy a utilizar como operación la función promedio de la columna edad. Significa que ahora voy a tener una nueva tabla que va a agregar todos estos resultados, es decir, el recuento de filas y el promedio de la edad por cada una de las sedes que van a ser mi variable de agrupación. Si voy a aceptar, vamos a ver cómo he generado una nueva tabla que me resume los datos de forma bastante eficiente. Para la sede de San Miguel voy a tener 19.115 matrículas y un promedio de edad de 21. La Molina tiene un promedio de 21.7 y Miraflores un promedio ligeramente mayor de 22.5. Es decir, he agregado valores de acuerdo a una variable de agrupación que es mi variable sede. Como les dije, esto no va a tener implicancias en nuestro caso, pero me parecía interesante que ustedes supieran cómo hacerlo. Ahora vamos a volver al caso retirando eh, estas transformaciones que, como les dije, no va a tener mayores implicancias. A continuación les voy a presentar otra herramienta bastante importante dentro de las opciones que nos ofrece Power Query. Se trata de la herramienta combinar o unir queries. Esto nos va a servir para hacer que dos tablas conversen entre sí y podamos incorporar todos los datos que necesitamos en un solo lugar. Para eso, si se dan cuenta en el menú de la derecha con los pasos aplicados, he borrado muchas de las transformaciones adicionales que habíamos visto en el video anterior. Esto es porque, como les comenté, estas transformaciones no tenían implicancias en el desarrollo del caso. Nos hemos quedado en que hemos agregado un nuevo tipo de, tipo de dato a nuestra variable de fecha inicio, ¿cierto? Le hemos dado un tipo de valor fecha. Ahora, sobre esto, queremos unir nuestras dos queries, ¿cierto? Nuestra query base y nuestra query sexo, que simplemente tiene la etiqueta de los valores de sexo que aparecen en base, ¿sí? Y vemos aquí, la variable sexo que se encuentra en el query base son solamente ceros y unos, donde ceros es para hombres, uno es para mujer, y también incorporamos un valor adicional de 2 si es que la persona no lo hubiera declarado, ¿no? En este caso, en la query base, nadie respondió 2, eso se los puedo adelantar, por lo que no necesitamos ese último valor. Cuando mezclemos o combinemos las queries, solamente vamos a utilizar el etiquetado de hombres y mujeres. ¿Cómo combinamos estas queries? Vamos a ir a combinar, combinar consultas. Y automáticamente nos va a decir, ok, a la query base, ¿con qué la quieres combinar? Y vamos a seleccionar nuestra query sexo. Ahora tenemos que seleccionar las columnas que hacen que estas dos tablas conversen entre sí. Y automáticamente Power BI nos va a decir si es que de nuestra selección, cuántas filas calzan entre sí, ¿no? Aquí nos menciona que todas las filas de la primera tabla han encontrado un match en la segunda tabla. Pero eso se debe a que estamos utilizando un tipo de join de externa izquierda. Como recuerdan, un join de externa izquierda incluye todas las filas de la primera tabla o el primer query y agrega como columna las coincidencias con la segunda tabla, ¿cierto? Si hubiéramos utilizado, por ejemplo, externa derecha, donde conservamos todas las filas de la segunda tabla y las coincidencias de la primera,
hubiéramos encontrado lo siguiente, que la selección coincide solamente con 2 de las 3 filas de la segunda tabla. Como les mencioné, esto se debe a que la primera tabla no tiene el valor 2. Entonces aquí el valor 2 se hubiera mantenido vacío. Utilicemos entonces solamente los valores de externa izquierda como tipo de join. Y eso simplemente va a agregar una nueva columna con el etiquetado del código de sexo. Vamos a ir a aceptar y vamos a generar esta columna un poquito rara que tiene valores dorados, ¿cierto? Utilizando el botón que aparece aquí, somos capaces de agregar o expandir la data con la información que viene de la tabla 2. Si seleccionamos agregar, podríamos agregar en cada fila algún tipo de operación aritmética, ¿no? Por ejemplo, agregar cuál ha sido el recuento de valores que han tenido un valor 1 y cuál ha sido el recuento de valores que han tenido un valor 0 dentro de la tabla. Pero si agregamos expandir, lo que va a hacer es simplemente agregar el valor que coincide, que hace match, que sacamos de la tabla 2. Aquí nos pide si queremos agregar todas las columnas, pero solamente quiero leer el etiquetado, porque la variable sexo ya la tengo en nuestra base de origen. Y nos consultan si queremos usar el nombre de la columna original como prefijo. Esto se lo vamos a quitar. Vamos a ir a aceptar. Y listo, ya hemos agregado el etiquetado en nuestra variable de sexo. Vemos cómo coincide, ¿cierto? Cuando tenemos el valor 1 se trata de la etiqueta mujer. Cuando tenemos el valor 0 tenemos la etiqueta del valor hombre. Adicionalmente, si ya hemos obtenido toda la información que nos interesa, que puede provenir de nuestro segundo query, es decir, nuestra tabla sexo, tener la tabla sexo en nuestra consulta ya no sería necesario, así que vamos a hacer clic derecho y vamos a deshabilitar la carga. De esta forma estamos indicando que cuando carguemos la data en Power BI, solamente vamos a tomar en consideración la base de datos que tiene el nombre base. A continuación les voy a presentar algunas opciones que nos ofrece Power BI para diagnosticar o caracterizar la calidad de las columnas que incorporamos en nuestra base de datos. Y esto lo vamos a obtener dentro de la pestaña Vista. Vamos a seleccionar 3 elementos. La calidad de columnas, que ya estaba seleccionada, pero la vamos a seleccionar de nuevo, la distribución de las columnas y el perfil de las columnas. Esto nos va a servir de la siguiente manera. Por ejemplo, la calidad de las columnas es esta primera barra que nos indica el porcentaje de datos, de acuerdo a si son datos válidos, datos de error o datos vacíos. Eso nos permite identificar si es que tenemos que agregar algún tipo de solución a esos tipos de valores de error o vacío. En algunos casos vamos a jalar valores de error si es que lo estamos obteniendo de una tabla de Excel o de una hoja de Excel que tiene errores en los cálculos que ha generado. Si arrastramos estos errores a nuestro archivo de Power BI, quizás interfiera con el análisis que queremos hacer. En el caso de los valores vacíos, tenemos que considerar si se tratan de datos que son posibles dentro de nuestra data o si son datos vacíos por algún tipo de error al momento de recoger la data. Por ejemplo, si tuviera una tabla de datos que involucra facturas y si es que han sido pagadas o no, algunas facturas probablemente tendrían valores vacíos si es que aún no han sido pagadas. ¿Nos conviene retirar esas filas de nuestra data? No necesariamente, porque van a ser pagadas eventualmente, ¿cierto? Entonces, no siempre tenemos que retirar los valores vacíos, pero los valores de error son puntos importantes que tenemos que tomar en consideración. Ahora, es importante considerar que aquí tenemos un análisis de la calidad de los datos que considera principalmente los primeros 1000 valores de cada columna. No podemos cargar más de estos porque Power BI no tiene el motor para evaluar más filas que estos 1000 valores que ha tomado en consideración, ¿cierto? Pero ya nos da cierta idea que esos 1000 primeros valores, 100% se tratan de valores válidos. Y esto es algo que se repite en la gran mayoría de las columnas, si es que no en todas. Como pueden ver, todas las columnas tienen un 100% de valores válidos.
Ahora, respecto a nuestra distribución de las columnas, por ejemplo, en nuestra variable de sede, podemos ver que solamente tenemos tres valores. La sede de San Miguel, de Miraflores o de La Molina, ¿no? Que están representados por estas iniciales. Entonces solamente tenemos tres posibles valores distintos, ¿cierto? Y aquí solamente tenemos una distribución de cuántas veces se repiten. En el caso de nuestra variable curso, por ejemplo, en las primeras 1000 filas se han identificado 12 valores distintos, pero en realidad sabemos que tiene bastante más. Lo mismo que ocurre en la variable fecha, ¿cierto? En realidad esta es una base de datos que contiene información de todos los meses de los años 2021 y 2022. Entonces no tiene sentido que solamente tenga un solo valor distinto. Pero esto se debe a que los primeros 1000 valores o 1000 filas tienen exactamente el mismo valor, ¿cierto? Ahora, resulta un poquito más importante lo que podemos ver en nuestro perfil de columna, ¿cierto? Y es aquí donde me gustaría, por ejemplo, evaluar la variable edad. Cuando selecciono la columna edad, el perfil de la columna nos permite evaluar algunas cositas más. Por ejemplo, de este recuento inicial de 1000 datos, se han obtenido 13 valores distintos, un valor mínimo de 18, un valor máximo de 30, un promedio de 22, una desviación estándar de 3.2, 520 valores pares y 480 valores impares, ¿no? Este es el análisis que he hecho de los primeros 1000 valores, ¿no? Y ya nos da cierta perspectiva sobre cómo se distribuye nuestra data. Para eso debemos tener en consideración que no hayamos ordenado de alguna forma esas columnas que pudiera tergiversar o distorsionar este análisis, ¿cierto? Estas herramientas van a ser muy interesantes al momento que nos dediquemos a limpiar la data, porque cualquier problema que tengamos en nuestra información es algo que va a resultar siendo evidente a través de esos tres indicadores que hemos incorporado a nuestra vista en Power Query. Si es que tuviéramos algún problema, habría aparecido en alguna de estas tres visualizaciones. En esta oportunidad lo que vamos a evaluar son cómo podemos modificar o hacer anotaciones al formato de los datos en el entorno de Power Query. Pero antes de regresar al entorno de Power Query, me gustaría hacer una operación bastante simple dentro de nuestra base de datos en Power Query. Vamos a ir a transformar, mejor dicho, a agregar columna, y vamos a seleccionar una columna personalizada. Esta columna personalizada nos va a permitir incorporar la tasa de asistencia de los alumnos en el curso. Recuerden que dentro de la base de datos, cada fila representa un alumno que se encuentra en un curso, en un horario, en un periodo determinado. Y tenemos dentro del listado de estos campos las sesiones a las que ha asistido y las sesiones totales del curso. Para tener la tasa de asistencia, simplemente tendríamos que dividir la asistencia entre las sesiones. Les voy a cambiar el nuevo nombre de la columna a tasa asistencia. Va a estar compuesto por la asistencia entre el número de sesiones. Voy a ir a aceptar y vemos que ya hemos incorporado esta división al final de nuestra tabla. Vamos a cambiarle el tipo, pero ahora lo vamos a dejar como un número decimal. Ahora sí vamos a volver al entorno de Power BI. Ya hemos hecho varias transformaciones en nuestra data. Recuerden que hemos dividido y unido columnas. También hemos unido distintas queries, pero hemos agregado esta columna adicional. Vamos a ir a cerrar y aplicar para volver a nuestro entorno de Power BI. Vamos a esperar que cargue un poquito. Recuerden que esta es una base de datos un poquito más pesada del usual. Justamente para que vean cómo Power BI puede trabajar con una gran cantidad de datos al mismo tiempo. Pero no se preocupen, con algo de paciencia, vamos a dejar
que toda esta información se logre cargar. Listo, ya se han cargado 54.000 filas y en nuestra base de datos ya tenemos todos estos campos, ¿cierto? Ahora, un aspecto que nos interesa bastante es que, por ejemplo, aquí la tasa de asistencia, quisiéramos agregar una tabla. Por ejemplo, en esa tabla quiero agregar el curso, perdón, el nivel y la sede. Y de acuerdo al nivel y la sede, quiero evaluar lo siguiente, quiero evaluar la tasa de asistencia para cada uno de estos elementos. Entonces aquí tenemos en la primera columna la sede, en la segunda el nivel y en la tercera la tasa de asistencia. El nivel, recuerden que se está codificado entre si es un nivel 1 o un nivel 2. Y aquí lo que está haciendo es sumarlo, lo cual es algo que no nos gusta. No queremos que lo sume, queremos que lo mantenga como categorías. Es por eso que vamos a ir a sede y en resumen vamos a pedir que nunca lo resuma, ¿sí? Y dentro de la visualización, perdón, vamos a ir a nivel y vamos a pedir que nunca lo sumarice, porque no se tratan de valores que queramos operar de forma aritmética, sino que son categorías. Vamos a ver cómo afecta esto a nuestra tabla. Como ven, ya Power BI nos está diciendo de que no se trata de la categoría, sino que está haciendo una suma específica de la variable. Pero si colocamos no resumir, ya lo va a considerar como categorías, ¿cierto? Y aquí tenemos todas las combinaciones. Nivel 1 en La Molina, nivel 1 en Miraflores, nivel 1 en San Miguel y el nivel 2 para cada una de estas sedes. En tasa de asistencia, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo una suma de todas las tasas de asistencia, pero eso no es algo que nos interesa. En realidad, si vamos a la tasa de asistencia, ese no es un valor que deba sumarse. En realidad, el formato que tiene es el de un porcentaje, ¿cierto? Y esos porcentajes no deben sumarse. Así que le vamos a colocar no resumir. De esta forma, cuando vayamos a la visualización, ya nos está indicando, oye, por si acaso lo estoy sumando, pero no es algo que debería hacer. En realidad, tal vez sería interesante que saque un promedio por encima de una suma. Y aquí vemos las tasas de asistencia promedio para cada nivel en cada sede. Como podemos observar, la tasa de asistencia es ligeramente superior en los cursos del nivel 1 por encima de los cursos del nivel 2, como si en el nivel 2 ocurriera algún tipo de hartazgo o de cansancio respecto al programa, ¿no? Entonces, se mantienen, asisten de forma consistente durante el primer nivel, pero no tanto en el segundo nivel. Como pueden ver, seleccionar el formato correcto de los datos en el entorno de Power BI resulta muy importante cuando queramos visualizar los datos en algún tipo de tabla o gráfico. Es importante que lo tengamos en cuenta al momento de incorporar los datos en nuestro modelo. Si es que yo no hubiera generado este tipo de características, cuando quiera agregar esos datos nuevamente a una tabla, podría caer en los mismos errores de generar sumatorias cuando no deben hacerlo, hacer recuentos cuando sí quiero que lo sumen, ¿cierto? Y para eso nos va a servir bastante este panel de formato, datos y detalles y herramientas de columna, ¿cierto? Recuerden solamente para cambiar el formato de las variables, selecciono la variable y me dirijo al tipo de formato que considero apropiado. Por ejemplo, en el caso de la tasa de asistencia, estoy seleccionando un formato de porcentaje, pero además puedo determinar que tenga solamente un decimal. Perdón, voy a ir a tasa de asistencia, voy a colocar nuevamente porcentaje, ¿cierto? Pero quiero que como porcentaje tenga solamente un decimal. Listo, se ve un poquito más ordenado. Eso es lo que les quería mostrar una vez que hacemos el traslado de Power Query al entorno de Power BI. Lo que les voy a mostrar esta vez es cómo podemos generar agrupaciones dentro de los valores de una misma columna.
Por ejemplo, si voy a mi visor de datos, puedo ver cómo mi variable edad tiene distintos valores numéricos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si es que dentro de esa variable edad, que tiene como valor mínimo 18 años y valor máximo 30 años, yo quisiera generar intervalos o grupos dependiendo de los valores? Por ejemplo, un primer grupo que comprenda los valores que van de 18 a 24 y un segundo grupo que van de 25 a 30. O un grupo que va de 18 a 19, otro de 20 a 21 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer para generar esa agrupación de forma automática? Lo que voy a hacer es primero seleccionar la columna edad y vamos a ver cómo aparece la función de grupos de datos en herramientas de columnas. Si estuviera en mi visor de reporte, también puedo seleccionar la variable edad y aparece también automáticamente. Vamos a grupos de datos, nuevos grupos de datos. El nuevo nombre de esta variable vendría a ser edad grupos. Y lo que deseo es identificar cómo quiero separar los grupos. Por ejemplo, podría utilizar una lista, ¿cierto? Y utilizando el botón Shift, seleccionar la cantidad de valores que deseo agrupar con este botón. Automáticamente aparece un primer grupo con todos estos valores y un segundo grupo con el resto de valores. Voy a desagruparlo. Bien, lo que deseo hacer es utilizar no una lista, sino discretizando los valores. ¿Y cómo voy a hacer esto? Puedo utilizar el tamaño de las discretizaciones, es decir, qué tan largo deseo que sean los intervalos. Por ejemplo, si es que deseo que el tamaño de los intervalos sea solamente de 2 valores, o 3 valores, o 4 valores. Y va a generar automáticamente los distintos grupos. La otra opción es que utilice el número de discretizaciones. En este sentido, lo que puedo utilizar es, quiero que se generen, si van de 18 a 30, me interesaría que fueran, serían 12, 13, quiero que se formen 6 grupos. Y si se forman 6 grupos, lo que voy a tener es que el tamaño de la discretización automática va a ser de 2, una distancia de 2 valores, ¿cierto? Y voy a seleccionar esta opción. Voy a ir a aceptar. Y vamos a ver cómo se ha traducido. Aquí ya vemos que aparece una nueva columna de grupos con este icono, con los bloques. Vamos a ver cómo se ven los datos. Vamos a arrastrarlos aquí. Vamos a ver cómo se ven los datos. Solamente nos dan el dato de inicio, ¿cierto? 18, 20, 22, 24 y así sucesivamente, ¿no? Lo que quiere decir esto en realidad es de 18 a 20, de 20 a 22, de 22 a 24 y así sucesivamente. Entonces ya he formado grupos en base a los valores de la variable edad. Por ejemplo, estamos viendo cómo tanto para 29 y 28 aparece en el grupo de 28, ¿cierto? Ahora, esto no solamente funciona para el caso de variables numéricas. Por ejemplo, si utilizara la variable cd, puedo también agruparlos. En el caso de la variable cd solamente tengo 3 valores. Lo que pasa es si quisiera agregar, por ejemplo, a la Molina y Miraflores. Puedo seleccionar ambos valores utilizando el botón Shift y con el botón agrupar. Y listo, ya he generado un grupo que incluye a La Molina y Miraflores y un segundo grupo que incluye solamente a San Miguel. ¿Me parece? Listo, estamos viendo como en el caso de sea Miraflores o La Molina, le está incluyendo en un solo grupo. En el caso que se trate de la sede de San Miguel, aparece solo en un solo grupo también. Recuerden que siempre va a aparecer como C de grupos, o el nombre de la columna, grupos, con este icono de bloques que implica que es una agrupación artificial que yo he generado, pero que puedo utilizar en mis visualizaciones, tablas y análisis. Lo que vamos a ver esta vez tiene que ver
con el trabajo que vamos a realizar en DAX para crear nuevas medidas, ¿no? Recuerden que en la semana pasada lo que habíamos visto es que podemos tener algunas mediciones que son explícitas y otras mediciones que son implícitas, ¿cierto? Y se recomienda usualmente trabajar con mediciones explícitas. Ahora, ¿cuáles son las mediciones implícitas? Por ejemplo, cuando tenemos esta tabla con la que hemos trabajado antes, nosotros hemos agregado datos y dentro de estos datos tenemos esta solapita que nos permite indicar si es que queremos que el cálculo sea una suma, un promedio, mínimo, máximo, recuento, etcétera, etcétera. Estas operaciones ya se encuentran instaladas o de forma predefinida por default, aparecen para que podamos utilizarlas y son mediciones implícitas que ya Power BI nos sugiere, ¿cierto? Pero no necesariamente son las operaciones que deseamos o las mediciones que queremos para nuestro análisis. ¿Cómo podemos crear mediciones de manera explícita, diciendo específicamente lo que nosotros queremos de nuestra data? Para eso vamos a utilizar DAX. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y les recomiendo utilizar la opción de nueva medida. Y en DAX vamos a ver cómo podemos trabajar con medidas simples o medidas complejas. Las medidas simples son aquellas que utilizan una función simple de DAX. Las medidas complejas son aquellas que dentro de su uso hacen referencia a otras medidas. Por ejemplo, imagínense que yo quiero obtener la nota promedio de los estudiantes que pertenecen a un determinado nivel y a una determinada sede, ¿cierto? Esa segmentación por nivel y sede ya la tengo en la tabla, entonces solamente me bastaría sacarle el promedio a la variable nota. Para eso voy a utilizar la función de DAX average. ¿Qué quiere decir promedio, cierto? Eso es importante. Recuerden que el lenguaje DAX funciona bastante como nuestro Excel, es decir, utiliza muchas de las funciones de Excel, como sumar, como sacar promedio, etcétera, pero siempre utiliza las funciones en inglés. Entonces vamos a utilizar average y vamos a sacarle el promedio a nuestra variable nota. Si ingresamos nota ya nos sugiere la notación específica. Aquí, por ejemplo, ya se ha creado la nueva medida, pero yo he cometido un error. He dejado como nombre medida, y esto lo puedo modificar. Voy a utilizar en vez de medida, promedio, nota. ¿Sí? Y puedo agregar este promedio de nota a mi tabla. Voy a arrastrarlo y aparecer aquí al final. Listo. Aquí vemos el promedio de nota para cada nivel dentro de cada sede. Es un poquito más abajo para que no se confunda con nuestro visor de la fórmula que está detrás, ¿cierto? Este promedio de tasa, por ejemplo, lo podemos modificar. Vamos a ponerle promedio de asistencia. Promedio de asistencia, ¿cierto? Y a la nota le vamos a colocar promedio nota solo en la tabla. Lo hago simplemente haciendo doble clic en los valores que he agregado a este campo columnas. Ahora, esa es una notación simple de DAX, ¿cierto? Porque solamente estoy utilizando una función y una columna dentro de una tabla. Pero yo también puedo utilizar DAX con funciones que hacen referencia a otras medidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero agregar como dato el promedio de nota, pero solamente de las mujeres? Para esto puedo agregar una nueva medida. Voy a colocarle como nombre promedio de nota mujer. Y voy a utilizar la función calculate, que es una de las funciones más poderosas, más fuertes, más flexibles que tiene DAX. ¿Qué cosa me pide calculate? Primero me pide una expresión. Esta expresión podría ser una expresión simple. Por ejemplo, average de mi variable nota. Pero esta expresión simple yo ya la he colocado en otra medición, ¿cierto? En nuestra medición promedio de nota. Así que voy a hacer referencia a esa medición que ya había creado.
promedio nota. Vamos a ver que tiene un color particular, es un poco morado en mi computadora, ¿no? Y nos indica que se trata de una medición. Ahora, si colocamos coma, nos dice que podemos agregar un contexto de filtrado. Y eso es lo interesante de la función calculate, que aparte de la expresión, nos permite aplicar esa expresión para un contexto de filtrado en particular. ¿Cuál va a ser ese contexto de filtrado? Lo que yo quiero utilizar es que se calcule el promedio de notas solamente para aquellos datos que pertenecen a las mujeres. Para eso voy a utilizar sexo, vamos a utilizar el código, ¿cierto? Sea 1. ¿Recuerdan? Porque 0 equivalía a hombre. Paréntesis. Y ya aparece mi nueva medición, que equivale al promedio de las notas, pero solamente para las mujeres, ¿cierto? Aquí lo puedo modificar. Promedio, nota, mujer. Y aquí aparece, ¿cierto? En la mayoría de los casos podemos ver cómo el promedio de la mujer es superior al promedio total, ¿cierto? ¿Cómo podemos comparar esto, saber si lo estamos haciendo bien? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar otra tablita, donde vamos a colocar primero mi etiqueta de sexo, y luego el promedio de nota. Pero además quiero agregar la sede y el nivel. Vamos a colocar aquí al lado para que se vea un poquito mejor. Listo. Como pueden ver, hemos obtenido exactamente los mismos valores. 1456, 1456, 1429 para Miraflores 1, 1456 para San Miguel 1, ¿sí? Entonces eso significa que lo hemos hecho de forma correcta. En vez de hacer toda esta tablita, podemos ingresar directamente esta segmentación, ese contexto de filtrado, utilizando una expresión en particular que ya hayamos creado anteriormente. Entonces, ya estamos viendo cómo funciona el lenguaje de DAX para crear mediciones explícitas. Y hemos visto cómo podemos utilizar expresiones que sean simples, que utilizan una función y una columna dentro de una tabla, y cómo podemos utilizar expresiones complejas o compuestas que utilizan o hacen referencia a otra medición para generar un nuevo cálculo. Lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos agrupar, ordenar y sincronizar distintas visualizaciones dentro de nuestro reporte. Por ejemplo, aquí tenemos dos tablas con las que hemos venido trabajando. Voy a modificarlas un poquito de forma que nos ofrezcan información diferenciada. Por ejemplo, aquí voy a mantener solamente el promedio de asistencia. Mientras que en la segunda tabla voy a conservar los promedios de nota que habíamos eh, elaborado a través de mediciones explícitas, ¿cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que podemos agrupar estas dos visualizaciones de forma que podamos movilizarlas en nuestro reporte de forma, digamos, de forma conjunta, ¿cierto? Que no tenga que movilizarlas una por una, sino que pueda movilizarlas las dos al mismo tiempo. Para eso simplemente tengo que seleccionar ambas elementos, quizás utilizando clic con control, ¿cierto? Selecciono una visualización, aprieto control y selecciono la otra visualización. Y haciendo clic derecho puedo utilizar la opción de agrupar. De esta forma, puedo movilizar ambos elementos al mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, tengo ambos elementos, los puedo mover de forma conjunta. Además, también tengo la posibilidad de determinar cuál de los dos va a estar por encima de otro, ¿no? Por ejemplo, si voy a formato, puedo decidir, tal cual como ocurre también en los elementos de PowerPoint o de Excel, que puedo definir si es que los
traigo al frente, si es que los envío al fondo, ¿cierto? Para ver cuál tiene preponderancia por encima de otro al momento de adjudicar la visibilidad. Pero otro elemento súper importante es el de la sincronización. Por ejemplo, yo sé que si aquí selecciono esta primera fila, esa fila, la selección de esa fila tiene un efecto sobre la segunda tabla, es decir, a partir de una visualización soy capaz de filtrar lo que aparece en la segunda tabla. También ocurre así en viceversa, ¿cierto? Si selecciono esta fila, tiene un efecto en la primera tabla. Eso se debe a que las dos visualizaciones interactúan entre sí, están sincronizadas entre sí. Para modificar la forma en que estos dos elementos